19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. La noticia nacional advertían a la población. 2 minutos pasan de las 7 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Informativo de Cierre y digo cada vez más somos. Socia, ¿cómo bienvenida. estamos? Buenas noches. Muchas gracias. Ahora Bien, sí, contenta. ya. Ahora arrancás tu primera semana oficial. Ahora sí, oficialmente. Ya no hay más calentamiento. Ahora está la verdad. Está la verdad de llevar la información a todos aquellos que nos estén escuchando o nos estén viendo en cualquier parte del mundo a través de nuestra señal de YouTube, de algún servicio digital de las radios. Pueden escucharnos a través de TuneIn o pueden escucharnos a través de la página web de La Diaria y bueno, por supuesto, aquellos que nos escuchan a través de nuestras FMs, la de Colonia. ¿Querés que te les diga? Porque Sí, ya las sé. por supuesto. Por supuesto, la de Colonia 90.9 y la de Maldonado 102.5. Y en Montevideo somos la 97.9. Vamos a saludar a todo el equipo como hacemos siempre. A Lale que nos pone al aire, a Joaco que es el Switcher Master, Fran, el todoterreno de este equipo y Lucas Silvas, allá lo veo serio, concentrado en varios temas. Hoy vamos a seguir con el caso Cardama. Hoy no hubo reunión de la comisión de Cardama, ya les voy contando ese detalle que es bien de nivel informativo. Hubo algunas citaciones que finalmente no se concretaron, pero hubo repercusiones de la nota con la cual cerrábamos el día viernes. ¿Te acordás que hablábamos con el diputado Felipe Schipani? Y él nos contaba sobre esa denuncia penal que se haría contra la ministra de Defensa, Sandra Lasso, y 2 de sus asesores por pesquisa y usurpación de funciones. Bueno, en el fin de semana hubo algunas repercusiones dialécticas en el caso de un senador del Frente Amplio que es parte de la comisión, es uno de los que trabaja dentro de la comisión de Cardama. Hablo del senador Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, de la vertiente artiguista, que entre otras cosas dijo... uno de los negocios más turbios de la última década. Bien, Sofía. Yo ya te leí la mente, viste, ya estamos conectados. Estamos conectados. Una frase contundente, ¿no? Que habrá que justificar. Exacto, yo la ponía como en forma de pregunta en nuestro guión. Es uno de los negocios más turbios de la última década, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el plano de la investigación todavía a nivel parlamentario y bueno, hay una denuncia que presentó el gobierno por todo el tema contractual, el tema de las garantías, etcétera, etcétera. No vamos a ahondar en eso ahora, pero bueno, va a ser uno de los contenidos del programa de hoy y Sofía, al final del programa, nos va a estar contando sobre algo que revolucionó la Ciudad Vieja y causó como cierta confusión, ¿no? A modo de avance, ¿no? Sí. Contame. Un video que se viralizó y la gente empezó a dudar, ¿viste? Ficción, realidad, ¿qué es lo que está pasando en Ciudad Vieja? Así que vamos a estar charlando un poco de eso. Sí, esto tiene que ver con un rodaje que se está haciendo acá en la ciudad y con algunas cuestiones que sucedieron entonces en este fin de semana. Vamos a repasar el estado del tiempo. Tenemos abierto aquí el portal de INUMED, del Instituto Nacional de Meteorología, antes de meternos con los títulos y con lo que ha dejado la agenda informativa. Arranco por el suroeste, arranco por la zona de Colonia, 14 grados la temperatura actual. Hoy arrancaron el día con una mínima de 1 grado. Frío. No estaba tan frío acá en la capital, con heladas, pero bueno, el día estuvo claro.
durante toda la jornada. Mañana, martes 12, para la gente que nos está escuchando a través de la 90.9, les contamos que van a tener una mínima de 5 grados según Inumet y una máxima de 20. El cielo va a amanecer claro, los vientos van a seguir soplando bastante fuertes, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora entre el noroeste y rotando hacia el oeste. En la tarde se va a poner algo nuboso, eso es lo que pronostica Inumet entonces para mañana en esa zona del país. Me voy a la otra punta, donde nos escuchan a través de la 102.5. Hay 13 grados de temperatura en estos momentos en la ciudad de Punta del Este. 10 grados de mínima tuvieron el día de hoy, 14 la máxima mañana, 10 de mínima también, 17 la máxima, cielo claro, algo nuboso, rachas fuertes de vientos de hasta 50 kilómetros por hora que van a continuar en la tarde. Y cerrando, ya en el otro lugar donde salimos a través del aire, a través de la 97.9, aquí en el área metropolitana, tenemos 11 grados de temperatura. En estos momentos arrancamos el día con una mínima de 5 grados que llegó hasta los 16 y mañana sube un poco la temperatura, va a estar claro igual el día, va a ser un día de cielo limpio, de mucho sol, con 9 grados de mínima y 18 de máxima. Suben las mínimas, suben las máximas para la jornada de mañana en esta zona del país. Y bueno, esto nos lleva ya a las 19 horas y 7 minutos a meternos en la agenda pura y dura y a desarrollar algunos titulares que dejó el día de hoy, un lunes 11 de mayo del año 2026. Titulares. ¿Cómo está el...? No sé, a mí me dieron un trago acá. Yo estoy tomando, salud. Le agradecemos para los a que mi compañero. no nos están viendo en YouTube, algo que yo contaba antes solo, esta poción mágica nos las deja Alejandro Ferreiro, lo que le sobra del termo que él trae para las ganas, es una infusión en base a café. Yo no pregunté, yo dije que sí. Pero igual. ¿cómo está? Está muy rica, la verdad que está muy rico. Muy rica, muy fresca, muy al lugar y muy a la ocasión para empezar a desarrollar algunos títulos. La primera noticia tiene que ver con algo que nos dejó la mañana de hoy, la mañana de la Diaria Radio, repercusiones de una entrevista que realizaran en Panorama Informativo y que se titula de la siguiente manera: el vicepresidente del INAU dijo que la adopción de un menor por una pareja italiana es una situación extraña. Exactamente. El Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay abrió una investigación administrativa sobre la adopción de un menor en Maldonado por la pareja italiana de Giuseppe Cipriani y Nicole Minetti, para determinar si fue o no irregular, dijo el presidente de la institución, Mauricio Fuentes, que pasó esta mañana por Panorama Informativo de la Diaria Radio. Seguí nomás que yo estoy perdido acá en la hoja, mira. Dale, no pasa nada. Fuentes dijo que para hay eso está Sofía, para eso la trajimos. Para eso vine. Fuentes dijo que hay elementos que dan cuenta de una situación extraña, aunque aclaró que eso no quiere decir que haya sospecha de irregularidades. Lo escuchamos. Yo creo que hay elementos que dan cuenta de una situación extraña. No digo con esto que hay sospechas de irregularidad. Digo que el procedimiento habitual para una adopción es que una familia se inscribe para ser adoptante, esa familia atraviesa un proceso de valoración, luego de esa valoración se determina su ingreso al RUA y una vez que se ingresa al RUA se hacen las posibles identificaciones de las niñas o niños con condición de adoptabilidad más adecuados para integrar en cada núcleo familiar. Esto no sucedió porque es un procedimiento que ya desde el comienzo se da bajo una situación de excepcionalidad. Este niño tenía la condición de adoptabilidad, durante un periodo de tiempo no había sido valorado o considerado por ninguna de las familias que integraban el RUA y se inicia un procedimiento de adopción por la vía de la excepcionalidad. En la medida en que este proceso transcurre, cambia la normativa vigente con relación a adopciones a partir de lo que es la LUC y de hecho cuando se determina la adopción, la sentencia judicial hace referencia al artículo de la Ley de Urgente Consideración respecto de las adopciones por la vía de la excepcionalidad. Fuentes dijo además que la pareja adoptó al niño bajo la situación de excepcionalidad que permitió la reforma de los artículos 403 y 404 de la Ley de Urgente Consideración que habilitan a un juez a elegir una familia sin haber pasado
por el proceso de selección de los equipos técnicos del INAU, otro de los coletazos que nos dejó la LUC, en un caso intrincadísimo que tiene muchos vericuetos y muchas puntas, un ovillo que tiene muchas puntas, que bueno, esa es una madeja como que se va desenmarañando de a poco y bueno, vamos entendiendo el caso de a poco. La información sobre esto, por supuesto, va a seguir en la agenda. Pero me paso a noticias relacionadas a nuestro ministro de Desarrollo Social, hablo de Gonzalo Sibila, que dijo que se está atendiendo a más de 3.000 personas por día en el marco de la alerta roja. Exactamente, el jueves comenzó la alerta roja por el frío y se dispuso la evacuación obligatoria de personas en situación de calle. En ese marco, el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, dijo a La Mañana de la Diaria que aún no tienen los números consolidados que dejó la noche del domingo, pero existen más de 5.200 plazas estables a las que se añaden las de contingencia, actualmente entre 2.500 y 3.000. Sibila dijo que entre Montevideo y el interior, sumando la respuesta del MIDES y la de centros de evacuados, está en más de 3.000 personas por día, además de las 5.200 que tenemos de forma permanente. Simultáneamente se encaminan a una ampliación paulatina que llevará al entorno de las 9.000 plazas durante el invierno. En el marco de las evacuaciones obligatorias, el jerarca confirmó que se abrió un nuevo centro en un local de UTE ubicado en La Aguada y subrayó que en este momento hay 3 centros en la capital, pero está prevista la apertura de un cuarto centro en Montevideo y la posibilidad de una apertura de un centro en el eje de la Ruta 5. Una noticia para todos, pero que va directamente hacia la gente que nos escucha a través de la 90.9 en Colonia. La Administración de Servicios de Salud del Estado comenzó a implementar en aquel departamento un programa de fortalecimiento de la salud rural. El programa de fortalecimiento de la salud rural comenzó a implementarse en el departamento de Colonia con la incorporación de una dupla integrada por una médica y una licenciada en enfermería que trabajará en territorio, con foco en poblaciones dispersas y con dificultades de acceso a la atención sanitaria. La iniciativa forma parte de un plan impulsado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, para erradicar equipos de salud en zonas rurales del interior del país. En Colonia el equipo estará basado en la Policlínica de Conchillas, pero va a abarcar también otras localidades de la zona oeste del departamento como Campana, Ombúes de la Valle y Miguelete, según explicó el director de la Red de Atención Primaria de ACE en Colonia, Marcos Muselli, a la Diaria. El objetivo es desarrollar un trabajo más comunitario que combine atención domiciliaria, seguimiento de pacientes crónicos y articulación con centros educativos e instituciones sociales. Las primeras visitas domiciliarias comenzarán esta semana y el equipo también participará de las rondas rurales que ACE ya realiza en escuelas de la zona. Paralelamente, la dupla sumará horas de atención en la Policlínica de Conchillas, donde actualmente ya funcionan servicios médicos mediante un convenio con el Hospital Evangélico. Seguimos en noticias relacionadas a la salud. El Ministerio evalúa comprar más vacunas antigripales tras aplicar 400.000 dosis. ¿Te la diste la vacuna ya? Todavía no. Pero está en tu mente, sí. está, tengo la sos intención de vacunarte. Lo que pasa es que te cuento, empecé un trabajo nuevo, estoy trabajando mucho, entonces no he tenido tiempo, pero voy a ir. En algún hueco que me quede. En algún hueco voy a ir, sí. Según informó El Observador, el Ministerio de Salud Pública ya aplicó más de 400.000 dosis en todo el país desde el inicio de la campaña de vacunación antigripal. Ante la alta demanda, evalúan adquirir nuevas partidas de vacunas, luego de haber comprado inicialmente unas 600.000. Recuerden, ciudadanos y ciudadanas, la vacuna es gratis y está disponible en vacunatorios públicos y privados. No necesitas ir a tu mutualista o a tu hospital de referencia, te digo, por si estás muy ocupada. Acá cerca, pasás sí. por alguno en la puerta, acá tenemos cerca el Maciel, por ejemplo. El Ministerio recomienda especialmente su aplicación a niños de 6 meses a 5 años y a personas mayores de 65 años, a personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas, personas gestantes y puerperias hasta los 6 meses posteriores al parto, personal de salud, trabajadores de servicios esenciales como docentes, policías, militares y bomberos, personas que trabajan en el sector ganadero y residentes de comunidades cerradas, refugios, centros de privación de libertad y residenciales de adultos mayores. ¿Te diste la vacuna vos, Guillermo? No, todavía no. También no he tenido tiempo, también trabajo mucho. No, pero sí, tengo toda la intención, pero estoy hace como 2 meses para dármela, ¿no? Y todavía no lo he logrado. Hoy no me asusté, pero ya en mi otro trabajo ya cayó una con gripe,
ya la tuvimos que mandar para la casa, ya me empezó la paranoia un poquito, ¿no? Hay que ir. Bueno, vamos a quedarnos en Montevideo, vamos a noticias que involucran al intendente de la capital, a Mario Vergara, que dijo que habrá fiscalización sobre los contenedores, pero se empezará informando. Esto se está manejando ya hace algunos días, pero vamos con algunos detalles. Sí, la comuna capitalina prevé controlar a través de inspectores y cámaras de vigilancia el correcto uso de contenedores y multar si se detecta que las personas tiran residuos fuera, si los comercios usan contenedores domiciliarios para deshacerse de sus residuos, o si las personas dejan residuos voluminosos como muebles, restos de poda o escombros en el entorno de los contenedores. Las acciones se enmarcan dentro del Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026-2027 aprobado el año pasado y comenzaron en los municipios B y C que comprenden entre otros Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Parque Rodó, Prado, Capurro y Aguada respectivamente. Se prevé que los operativos se extiendan luego a los municipios C, H y A, más tarde al G y al D y finalmente al E y al F y Atenção. Las multas podrán ser de hasta 350 unidades reajustables que a lo que está el precio de la unidad reajustable al día de hoy son unos 670.000 pesos. Sí, es un montón de plata, pero atención porque Vergara aclaró que la idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información, que para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para informar, dejándoles claro a vecinos y vecinas las conductas que uno espera como montevideano que desarrollen para que todos contribuyamos a un Montevideo más limpio. Y vamos con otras noticias. La Confederación de Cámaras Empresariales propuso eliminar subsidios cruzados sobre el gasoil y revisar incentivos a autos eléctricos. Según informó El País, a la Confederación de Cámaras Empresariales propuso al gobierno reducir el precio del gasoil mediante la eliminación del fideicomiso del boleto y del factor de estabilización. Dos recargos que, según la organización, encarecen el combustible en 4,20 pesos por litro. Las cámaras empresariales también plantearon eliminar las exoneraciones impositivas a vehículos eléctricos e híbridos al considerar que estos incentivos ya cumplieron su función. Según estimaciones de la Cámara Empresarial, los beneficios fiscales para esos vehículos superan los 140 millones de dólares anuales. Exactamente, indicaron que, según ellos, Uruguay es de los pocos países del mundo que encarecen el gasoil para subsidiar otros energéticos u otros sectores de la economía. Generalmente la experiencia internacional muestra lo contrario. Y bueno, vamos a una noticia que involucra a un senador y a denuncias que se van a hacer en su contra. ¿De quién hablamos? Del senador colorado Andrés Ojeda, que fue denunciado por difamación e injurias. También el diputado Gabriel Gurméndez y el ex senador Pablo Lanz fueron denunciados por abuso de funciones durante su gestión en Antel. El convencional colorado Ezequiel Ibarra denunció penalmente al senador Andrés Ojeda por sus dichos en el programa Arriba Gente de Canal 10 y en Radio Sarandí, en los que el legislador había dicho que Ibarra había sido sumariado por denuncias falsas contra el entonces presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y por casos de acoso contra sus compañeros y apertura de correspondencia. Las declaraciones fueron realizadas en diciembre del año 2025 en el marco de la discusión sobre la compatibilidad del cargo de Ojeda como senador y el ejercicio de su profesión, que había sido denunciado como inconstitucional por Ibarra ante las autoridades partidarias. Según confirmaron a la diaria fuentes allegadas a la investigación, la causa está en manos del fiscal especializado en delitos económicos de primer turno, Alejandro Machado, y también incluye denuncias por abuso de funciones contra el diputado colorado Gabriel Gurméndez y el ex senador Pablo Lanz, como comentábamos, quienes en el periodo pasado ejercieron respectivamente como presidente y vicepresidente de Antel, donde Ibarra es funcionario. Y recordemos que Ojeda, esto ya tuvo su capítulo parlamentario. Ojeda consultó al equipo de especialistas del Parlamento a ver si había cometido una inconstitucionalidad o no, pero el Frente Amplio todavía lo tiene en estudio y bueno, y además ahora para sumar un ingrediente más está esta denuncia que le hace Ibarra al senador colorado. Son las 19:20. Nos tenemos que ir a la primera pausa de informativo de cierre. La despido a Sofía, pero por un rato. Por un rato. Voy a volver. Y antes de despedirme,
3891-888 pueden comunicarse con nosotros. A través de nuestro WhatsApp nos pueden mandar su mensaje. Hacemos esa pausa. Cuando peguemos la vuelta vamos a estar hablando con el senador Eduardo Brenta del Frente Amplio de algunos aspectos del caso Cardama y de algunas repercusiones de la entrevista que hacíamos el día viernes con el diputado colorado Felipe Schipani. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale ANDA. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. 23 minutos pasan de las 7 de este día lunes. Abrimos la semana como la cerramos, o por lo menos con el mismo tema. Recordábamos que el viernes entrevistábamos al diputado colorado Felipe Schipani, que es parte de los integrantes de la comisión investigadora del caso Cardama, la investigación que trata de averiguar qué sucedió, cómo llegó Cardama a ser el contratista de esas patrulleras oceánicas que finalmente no se van a construir en el astillero español, que intenta indagar en los temas administrativos, en las garantías, todo al mismo tiempo de que corre una denuncia penal por parte del gobierno. Y bueno, en una nueva vuelta de tuerca que tenía este caso, nos enterábamos, ya se había avanzado un poco en esto, ¿no? Pero se confirmó finalmente que la coalición republicana va a denunciar penalmente a la actual ministra de Defensa, Sandra Lasso, y a dos de sus asesores, Damián Rojas y Daniel Marsiglia, por pesquisa y usurpación de funciones en hechos que describen como de apariencia delictiva. Esto provocó alguna reacción. Una de las reacciones que nos llamó la atención acá en este equipo fue una reacción en X de otro integrante de la comisión, pero en este caso de el oficialismo. Hablo del senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, que entre otras cosas cerraba su posteo en X, que es bastante más extenso. Cerraba diciendo que el caso Cardama era de alguna forma, era de alguna manera uno de los negocios más turbios de la última década. Está en línea el senador Brenta, le doy las buenas noches y ya le hago alguna consulta. ¿Cómo anda, Brenta? ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien.
¿Cómo justifica esa frase o esa sentencia, ¿no? Uno de los negocios más turbios de la última década, sobre todo mientras estamos en un proceso de investigación, en una comisión parlamentaria, y también en instancias judiciales sobre el caso. ¿Cómo justificaría una frase, una sentencia tan fuerte, no? Bueno, en realidad nosotros venimos siguiendo este tema desde hace bastante tiempo, antes inclusive de la instalación de la comisión investigadora. En el periodo pasado, justamente, a través de la bancada del Frente Amplio, los compañeros de la Comisión de Defensa venían alertando respecto a las dificultades que presentaba este caso, un caso que yo califico de turbio. Basta ver el proceso por el cual se establecieron las garantías, las falsas garantías, como para darse cuenta de que se hizo una opción de compra a un mastillero que se dedicaba a la fabricación de barcos pesqueros para fabricar barcos armados, digamos, ¿no? Para el patrullaje de nuestras aguas oceánicas, y se tomó en cuenta el precio y el plazo de entrega, que era el más corto, 18 meses para la primera patrullera, y en realidad la empresa tuvo 11 meses para obtener una garantía que además era falsa. Por lo cual yo creo que, solo para empezar, ¿no? Esto es el primer dato. Luego el proceso continúa, se hace una licitación, gana una empresa, un astillero chino, es declarada desierta. A continuación se hace una especie de llamado para una compra directa en forma informal, consultando y tratando de mejorar las ofertas que habían presentado distintos astilleros. Y por último, según nos informa el excomandante de la Armada, el almirante Wilson, se recomiendan 3 astilleros al ministro de la época, y se termina adjudicando a este astillero Cardama, que, como digo, no tenía ninguna experiencia en la construcción de patrulleras. Luego se confirma que además la segunda garantía, la garantía de reembolso, también era falsa, o por lo menos no estaba completa, digamos, nunca se completó. Entonces, evidentemente, hay mucho para aclarar y hay mucha turbiedad en este asunto. Pero además, yo creo que lo que confirma esto es la actitud que en buena medida ha tenido la oposición. Primero planteando aquella disputa entre 2 investigadores. Y luego incorporando 10 años antes del proceso iniciado en el gobierno de Lacalle, en los cuales no hubo nada más que la constatación de que se habían hecho una serie de intentos de compra de patrulleras oceánicas. No hubo ningún elemento que ameritara estudiar 10 años antes, más que tratar de diluir, digamos, este periodo. Y ahora se recurre a una situación que yo diría no menor, extremadamente menor, como es que todavía no habían llegado los pasos en comisión al Ministerio de Defensa de 2 funcionarios que ya estaban designados como adscriptos a la ministra de Defensa Nacional, y que la ministra les encarga los primeros pasos de la investigación de estos hechos de Cardama, y resulta que el hecho más importante de un proceso que nos costó $30 millones es que no habían arribado aún los pasos en comisión de 2 funcionarios que efectivamente participaron de la primera investigación, y por tanto, entre otras cosas, interrogaron al comandante en jefe de la Armada respecto a su proceder en todo este trámite. Ahora usted, Brenta, tiene mucha experiencia, usted fue ministro, usted sabe que la administración tiene ciertas reglas, que las reglas se deben cumplir. En el caso de fondo, ¿son hechos de apariencia delictiva? Si hubiera, y se lo quiero plantear de esta manera, si hubiera sido que usted se hubiera enterado de algo de similar que hubiera hecho la oposición. Bueno, si yo me hubiera enterado que la oposición en realidad, como me enteré, desarrolló todo este proceso, entiendo que corresponde una investigación a fondo de los hechos importantes, los que le costaron al país $30 millones,
y resulta que ahora en la agenda se trata de poner como un tema central un hecho que yo diría tiene un perfil básicamente administrativo, y al mismo tiempo también se instala otro tema que es qué va a pasar con la chatarra esa que quedó ahí. Eso ya lo voy a consultar, pero no me quiero ir de este hecho puntual, porque el propio Schipani el otro día nos decía si es lateral a la causa, porque yo le preguntaba qué cambia el tema de fondo, que era todo lo que usted relataba recién, pero pese a ser lateral, ¿hay un hecho de apariencia delictiva? Yo entiendo que usted es parte del oficialismo y quizás no lo quiera decir sobre el accionar de la ministra Lasso, pero... Yo no encuentro ningún elemento que indique un accionar de carácter delictivo en un proceso en el cual quizá la lentitud en la autorización de los pasos en comisión constituya un hecho de carácter delictivo y que amerite una situación, una denuncia por pesquisas y demás. Yo, en mi opinión, aquí lo que se busca en forma permanente es de no ir al centro de la cuestión, que es el proceso de compra de las patrulleras oceánicas. Por eso se incorporó los 10 años anteriores, que tuvimos que acordar, más allá de que sabíamos perfectamente que no había nada en los 10 años anteriores, y así se comprobó, ¿no? Igual terminaron saliendo datos interesantes respecto a los 10 años anteriores, por ejemplo, que Cardama no estaba en la mira de nadie que fuera parte de nuestra Armada, ¿no? Que Cardama era un nombre que nunca se había hablado en ningún momento mientras se hablaba de patrulleras en gestiones anteriores, ¿no? Como una empresa totalmente desconocida. Ese punto creo que terminó favoreciendo la estrategia del oficialismo, ¿o no? Del oficialismo actual. Sí, claro, actual. Está perfecto. No, porque yo creo que cuando nosotros aceptamos esto, porque teníamos la absoluta convicción de que se había actuado ajustado a derecho y que se habían hecho esfuerzos muy importantes en la búsqueda de patrulleras que son necesarias para el país, pero no se había logrado concretar ningún negocio. Sí se habían concretado otros, como por ejemplo la compra de las 2 fragatas portuguesas, que estuvieron 10 años funcionando, que nos costaron 6 millones de euros, o sea, una cifra bastante ridícula, digamos, y que su funcionamiento en 10 años demostraron que fue una buena compra, y además fue una compra de Estado a Estado, por lo cual disipa cualquier duda respecto a algún interés o alguna búsqueda de algún beneficio personal. Entonces, frente a un tema como el que tenemos, de este volumen, introducir como tema o tratar de introducir como un tema central el rol de 2 funcionarios que hoy están asignados al trabajo con la ministra, me parece que es una forma de alguna manera tratar de descentrar lo que importa acá, que es descubrir cómo llegó Cardama, cómo se le autorizó y se le aceptaron esas garantías, por qué se desechó la recomendación del estudio del Piazzo de rescindir el contrato cuando se llevaba 11 meses, por qué se prorrogaron en algunos casos sin expediente, se le otorgaron prórrogas y más prórrogas al astillero, por qué el Banco de Seguros del Estado, que presidía Amorín Valle, se negó a otorgarle una garantía al astillero Cardama, cosa que vamos a preguntar obviamente cuando comparezca el Banco de Seguros. ¿Por qué el Banco de República puso una objeción al segundo pago, y esa objeción se levantó diciendo se levanta la objeción, ¿no? Sin argumentación ninguna? O sea, hay muchos elementos aquí, yo no quiero calificar de apariencia delictiva, por eso digo turbios, ¿no? Muchos elementos que no parecen claros, y que son el centro, en mi opinión, de la investigación
de la comisión. Quiero cerrar de todas formas, sí, no. Brenta, el tema de esta denuncia que haría la coalición republicana, que dice que tienen el texto a medio de redactar, que están esperando la comparecencia de Lasso y de sus 2 asesores para tener más elementos, pero que sería un hecho. ¿El oficialismo se plantea algún tipo de estrategia en la defensa de Lasso y de este accionar? A ver, primero, la comisión ya tiene acordado que por el momento va a ir convocando a los miembros de la Junta de Almirantes, que terminó por 3 votos en 7, recomendando al ministro la compra al astillero Cardama. Por lo tanto, vamos a estar un tiempito importante escuchando las opiniones, y sabemos de algunas, porque las hemos visto en medios de comunicación, como la del contraalmirante Musso, que no solo se opuso a la compra a Cardama, sino que además pidió el pase a retiro una vez que se le adjudicó. Por lo tanto, hay mucho para hacer. Seguramente la ministra sea de las últimas en comparecer en la comisión, y nosotros no encontramos, por las consultas jurídicas que hemos hecho, ningún elemento que pueda meritar una denuncia de las características que fue anunciada por el diputado Schifani. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando. Nuestra estrategia es profundizar en este proceso hasta de llegar a la conclusión de si hubo irregularidades, si hay elementos que ameriten una denuncia penal, si vamos a entregar toda esta documentación a la justicia penal, cosa que yo no quiero adelantar hoy, pero sí tengo claro que hasta ahora, del conjunto de comparecencias que hemos tenido, surgen muchísimas dudas, y cada vez que participa un nuevo, que asiste a la comisión, alguien que haya participado en el proceso, nos deja más dudas, porque en realidad en muchos casos contradice opiniones que ya han sido vertidas por otros anteriormente, por lo cual creo que nuestra obligación, porque aquí hay mucho dinero de los uruguayos, ¿no?, que se utilizó para hacer una compra que obviamente fracasó, de un astillero que en mi opinión nunca va a terminar de construir, por ese dinero, 2 patrulleras oceánicas, y bueno, me parece que ese es el elemento central, y que hay acciones que la oposición lleva adelante que lo que buscan es poner el foco en el lugar en donde no están los problemas. Usted decía, hace un rato decía que otra de las estrategias de desviar la atención de la oposición está siendo el reclamo de qué pasa con los restos de esa patrullera, porque eran 2, pero se estaba construyendo una, que están todavía en Cardama, y uno sabe por fuente del gobierno que el gobierno está preocupado también con ese, con eso, con qué pasa con eso. Y hoy quizás la referencia que usted hacía era porque salió una extensa nota en El País que hablaba desde la posibilidad de que Cardama haga un juicio por daños al Uruguay por tener su astillero ocupado y no poder hacer otros trabajos por precisamente estar estos materiales que le pertenecen al Estado uruguayo, hasta la exageración que dijo su colega Cayani de traernos esas chapas y hacer, textual dijo, un monumento a la ruina más grande que tuvo la Armada en el último gobierno. Pero concretamente, ¿qué se sabe? ¿Usted puede adelantar algo de qué gestiones está haciendo el gobierno en referencia a eso, a esos materiales que pertenecen al Estado uruguayo? A ver, lo primero que me parece que hay que establecer es que esos restos que están ahí en el astillero Cardama son la resultante de siendo benevolente, una muy mala compra del Estado uruguayo en el gobierno anterior. Eso me parece que es lo primero. Lo segundo, nos consta, porque se nos ha transmitido del Poder Ejecutivo, que se están explorando muchas posibilidades, tanto en lo que tiene que ver con darle un destino a eso que es una media patrullera más o menos, digamos, por ser benevolente, y a su vez trabajar, y nos consta que se está trabajando en la búsqueda de conseguir las patrulleras oceánicas que Uruguay necesita. Los detalles respecto a eso, francamente, yo por lo menos no los conozco, pero me consta que se está trabajando en eso, y descarto cualquier posibilidad, en principio, de juicio del astillero Cardama, porque ya dejó pasar los plazos
por lo menos en lo que tiene que ver los plazos que el TCA establece y demás. Y la verdad que iniciar Pero esta sería una nueva denuncia, o sea, dejó claro, pasar los plazos de responder ante la denuncia penal que fue presentada en Fiscalía por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Este sería otro juicio que podría iniciar Cardama por daños y prejuicios, porque el Estado uruguayo no retira a tiempo, en tiempo y forma, estos restos, digamos, ¿no? Entiendo lo que tú mencionas. Me parece que Cardama está en una situación bastante débil frente al Estado uruguayo como para iniciar un juicio. Ya nos han amenazado el primer día, ¿no? Tú recordarás que cuando se anunció la rescisión del contrato, dijeron en forma inmediata que acá iba a haber un gran juicio contra el Estado uruguayo que va a tener un costo enorme, y en realidad los plazos se dejaron vencer. Ahora resulta como tener otro juicio por los restos de esa patrullera, que son el resultado de esa operación que yo califico de turbia, ¿no? Por lo tanto, me parece que es otra operación, digamos, otra forma de tratar de instalar un tema que no nos permita discutir o que ponga la opinión pública en una discusión que no es la central. La central es por qué se fue a este astillero, no hay ningún elemento que la merite. ¿Por qué se esperó 11 meses la constitución de una garantía? ¿Por qué no se tomó la recomendación del estudio que venía trabajando con el gobierno en la compra de esto, que era la recomendación era rescindir el contrato? Bueno, esto me parece que son los hechos centrales. Lo demás me parece que son hechos más que echar humo a una situación para tratar de evitar que se discuta lo que me parece que es lo importante, que es lo que te mencionaba anteriormente. Usted decía recién, bueno, que se verá del resultante del trabajo de la comisión si hay que presentar una denuncia frente a la justicia. La denuncia que está corriendo habla únicamente, va hacia las presuntas irregularidades sobre las garantías presentadas por la empresa española. Pero en el caso de la comisión, las denuncias que se harán frente a la justicia apuntarán a responsabilidades políticas, y le pregunto esto por el rol de Javier García en ese caso y el rol de el expresidente de la República, por una cuestión simplemente de mando. Hablo de Luis Lacalle Pou. ¿Usted cree que la investigación va hacia ese lado? Bueno, yo no puedo adelantar, porque estamos en el medio del proceso de investigación, si efectivamente esto va a concluir en denuncias penales y mucho menos respecto a quién, ¿no? Pero sí me parece que esto es de alguna manera, por lo que uno combina de lo que ha escuchado en la comisión y las declaraciones públicas que han hecho exalmirantes o contraalmirantes de la Armada Nacional, bueno, uno concluye que pueden haber elementos para que la denuncia trascienda el tema de las garantías y se constituya una denuncia respecto a toda la operación. Pero me parece que esto es apresurado y no nos parece buena estrategia, digamos, adelantar opinión sobre. Nos queda todavía escuchar a todos los comandantes, escuchar a todas las personas que están convocadas, al propio Cardama, que está convocado, al señor Moreira, que fue el intermediario. O sea, aquí hay un montón de elementos y seguramente de estas comparecencias de las autoridades, de los militares y demás, quizás surjan más elementos que nos lleven a convocar a otras personas o quizá de nuevo a algunos de los que ya comparecieron para aclarar contradicciones que vayan surgiendo. Por lo tanto, yo no quisiera adelantarlo, sí adelanto que hay muchos elementos aquí que merecen ser profundizados para evaluar, bueno, cuáles son los pasos a seguir, que será una decisión de la bancada del Frente Amplio, obviamente. Y lo último que le quiero preguntar, ahí usted decía que el propio Cardama está convocado, no es obligatorio concurrir a una comisión, pero tiene información al respecto. ¿Se sabe ya si Cardama va a venir a dar testimonio o no? Bueno, cuando hablamos de este tema en la comisión, no quiero equivocarme, pero estoy casi seguro que fue la senadora Quechichián que nos recordó
que el señor Cardama había manejado en varios medios de prensa que si él era convocado por el tema iba a concurrir personalmente, porque nosotros aquí se puede utilizar mecanismos de Zoom y demás para entrevistar, ¿no? Como se utiliza en la justicia hoy. Pero hubo manifestaciones de Cardama de que él quería comparecer personalmente. Bueno, veremos, ojalá lo haga, porque nos permitiría seguramente aclarar muchas de las cosas que se han manejado. Veremos, todavía no tenemos confirmación y además todavía no ha sido convocado porque, como te decía recién, tenemos todavía toda la junta de oficiales que fue la que terminó recomendando la adjudicación al ministro y por lo tanto es que eso nos va a llevar varias semanas seguramente. ¿Tiene plazo, y esto sí ya lo último, tiene plazo la comisión para expedirse? ¿Cuándo es ese plazo? La comisión tiene plazo, pero ese plazo es que se puede renovar y lo más seguro no, es seguro, digamos, que vamos a pedir la renovación porque los 6 meses que la comisión se fijó no nos van a permitir, no nos van a dar para analizar y recibir a todas las personas que han sido convocadas, tanto por nosotros como por la oposición también. Senador Brenta, gracias por estos minutos. No, al contrario, un gusto como siempre. El senador Eduardo Brenta, entonces, integrante de la comisión que investiga todo lo sucedido en el caso de la compra de estas 2 patrulleras que, bueno, que nunca las vamos a ver, ¿no? Ya sabemos cómo se han desarrollado los hechos, pero bueno, seguimos teniendo instancias y circunstancias que rodean a este caso. Nos vamos a ir a la pausa cuando son las 19:46, ya en el último bloque de informativo de cierre. Vuelve Sofía Martínez con más información para compartir antes que llegue la música. Me llueve, allí lo veo de fondo, un Carlos Dopico concentrado en documentos varios ahí, preparando el programa de hoy para arrancar esta semana. Ya venimos. En Anda lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con Anda, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo hacerme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de Anda, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en Anda lo damos todo. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ...19:49, recibimos
nuevamente a Sofi Martínez. Lo prometido es deuda, como dice el dicho. La Ciudad Vieja se vio conmocionada este fin de semana. Si te habías caído recién del catre, realmente no, capaz que no sabías lo que pasaba. O si veías algunos videos que estuvieron circulando por redes y te comías ese engaño de algunos tuiteros con cierta maldad, que hacían parecer una situación que era parte de una ficción como cierta, ¿no? Con todo ese preámbulo, Sofi va a contarnos qué sucedió en la Ciudad Vieja en medio de este mega rodaje de la compañía Netflix, ¿no? Que está haciendo en Uruguay, que está rodando una serie en nuestro país. Exactamente, Guille. Este fin de semana empezó a circular en redes este video que se viralizó, en el que se ve Ciudad Vieja como un poco transformada, por decirlo de alguna manera. Ahí estamos viendo algunas fotos, las personas que nos ven por YouTube, pero si no, les cuento que en este video se ve como calles cortadas, fachadas intervenidas, cosas quemadas, cartones, fuegos, carritos de supermercado como abandonados, gente como medio violenta, tirando cosas. Los comentarios fueron buenísimos. Elegí 3 para leer porque me hicieron reír. Lo bueno es que no necesitaron escenografía. Yo lo veo igual que siempre. Ciudad Vieja un martes cualquiera. La gente se divirtió un poco con esto. La realidad es que el chiste funciona, pero bueno, la explicación es que se trata de este rodaje importante que hay de Netflix en nuestro país. El rodaje es de la serie El futuro es nuestro. Una nueva serie de Netflix que se está filmando en Montevideo y que en términos de escala ellos dicen que es una de las producciones más grandes que se está haciendo hoy en la plataforma en toda América Latina. Para los que vieron El Eternauta... Es el mismo equipo, ¿no? Es el mismo equipo y uno de los productores dijo, venimos a hacer el del Eternauta, esto es todavía más grande. A mí me pasó viendo El Eternauta que me generaba esa sensación de cómo hicieron para grabar esto, qué locura, cómo parece efectivamente una ciudad medio apocalíptica. Bueno, acá parece que va a pasar lo mismo y va a suceder acá en las calles de Montevideo. El anuncio fue realizado hace algunas semanas en Torre Ejecutiva, tras una reunión con productores internacionales, autoridades del gobierno, bueno, Yamandu Orsi, en el marco de una estrategia para posicionar a nuestro país en el mundo audiovisual. La serie está basada en una obra de Philip K. Dick, el mismo autor que inspiró Blade Runner, y es además la primera adaptación en español de un texto suyo. Esta serie va a tener 8 episodios. Es una miniserie muy cortita, distopía pura, una América Latina. Por lo menos si se realiza en una sola temporada, nunca sabés. Después se verá. Después le va bien y se promete una segunda. Es muy probable que suceda, puede suceder, sí. Por ahora son 8 capítulos. 8 capítulos comprometidos. Temporada, exactamente. Una América Latina del año 2047. A la vuelta de la esquina. Sí, pasado mañana. Completamente reorganizada política y económicamente, en un escenario donde todo está bastante destruido, por así decirlo, y de ahí, bueno, como las la Ciudad ruinas Vieja. que vimos exactamente. Bueno, la Ciudad Vieja que está convertida en ese set. El protagonista es probablemente uno de los uruguayos más famosos que tenemos hoy en día, ¿o no? Y sí, se podría decir al que nivel de jugadores de fútbol, bueno, ponele, Sí. pero de actores, Sí, seguro. Sí, de actores sí, estoy tratando de pensar, bueno, tenemos a un Troncoso ahí. Pasa que este muchacho fue ya a los Oscars, es como... Claro. Fue tanto el revuelo que sucedió con Enzo Borenzik en La Sociedad de la Nieve que, bueno, se volvió muy viral. Exacto. Así que, bueno, sigue como trascendió otras capitalizando. fronteras que quizás otros no. César Troncoso obviamente es muy conocido en la región, tiene mucho éxito en Brasil. Estaba pensando en el otro uruguayo que no me puedo acordar del nombre, pero que era Diosito en El Marginal, ¿te acordás? Ah, sí, Furtado, Nico Furtado. Nico sí. Furtado, que también hizo algunas Sí. cosas en España, ¿no? Sí, pero yo creo que Enzo llegó a otro nivel. Llegó más como Hollywood. Así que, bueno, aprovechando toda esa fama, va a ser el protagonista de esta serie. También lo acompaña la argentina Delfina Chávez y el mexicano Emiliano Zurita. Un elenco que refleja, bueno, lo que es la serie, que está pensada en la región. Hay como gente de diferentes países de América Latina. ¿Tenés una sinopsis de la serie? ¿De qué trata o te liquido? No, esta es la información que tengo, no mucho más que esto. O sea, ¿cuál es el contexto? No han desarrollado mucho. Parece un
un futuro medio distópico. Y ¿qué pasó? Es lo que no se sabe. Pero sí te puedo contar los números de esta gran producción que lleva 6 meses grabándose en Argentina. Llegó a Uruguay para las escenas como más grandes, más en exteriores. Son casi 6 meses de rodaje en el país, 1 mes entero casi en Montevideo, con una inversión estimada de entre 8 y 10 millones de dólares solo para la etapa uruguaya. Y el movimiento de gente es tan grande que, bueno, ya había trascendido el número de 4.000 personas trabajando, bueno, muchos puestos de empleo para Uruguay. Y además hoy me contaron que se manejaron casi 3.500 personas solo de extras para el rodaje. Así que va a haber un montón de gente. Lo que está bueno es que después la vemos y dice, mira, el primo de no sé quién, el vecino de no sé cuánto. O el extra que se busca después, claro, ¿no? sí. Y horror si no se ve, ¿no? Si justo, eso ¿no? es terrible. Pasa de espaldas. Sí. Bueno, pero vamos a estar ahí, probablemente alguno vamos a conocer. Hay más de 15 locaciones involucradas. Bueno, ahora están en Ciudad Vieja. En la calle Piedras están ahora, exactamente. ¿no? A esta altura, un poco más hacia el este de la Ciudad Vieja. Sí, lo próximo que va a suceder es que van a cortar toda la Plaza Independencia casi por 1 semana. ¿Tenés días? No, todavía no lo anunciaron, pero va a suceder casi como 1 semana. Y bueno, también van a grabar en Peñarol, Melilla, Parque Lecoq, Capurro, hay un montón de locaciones. No se suspendieron las grabaciones por este fin de semana, que hubo frío. Yo dije, bueno, capaz que, pero no. Así que bueno, es tremendo el trabajo que tiene esta serie a nivel como visual, de arte, ¿no? Que no tiene como grandes escenografías, pero tiene muchas cosas que hacen, que lograron, bueno, lo que logró este video, que la gente dude si es ficción o es realidad. Así que, bueno, un poco hablar de eso y de que la industria local uruguaya de audiovisual está como en un muy buen momento. Se han venido a grabar muchas cosas, sobre todo argentinas también. Así que, bueno, que Netflix elija estar en Uruguay, no es solamente por las locaciones, sino porque, bueno, se ha logrado que haya mucha gente también que puede desarrollarse en esos empleos. Así que eso está buenísimo. Sí, a partir de la pandemia y de Uruguay, que fue el primero en pegar en todos los protocolos que tenían que ver con la filmación, bueno, se convirtió, además de las locaciones que tiene nuestra Ciudad Vieja o algunas zonas que permiten fácilmente camuflarlas y hacer que estás en otra locación, ¿no? Recuerdo mucho, no sé, algunas zonas de Montevideo que pueden ser similares a La Habana, por decir algo. Y bueno, a partir de lo que sucedió en pandemia y de esos protocolos, como que pegó fuerte el Uruguay, y por el nivel de técnicos que tiene también, ¿no? Claro. Muy preparados para este tipo de series. No sé, hay muchas que se han hecho en Uruguay. Recuerdo 2 particularmente de Prime Video, que eran Yossi. No sé si la llegaste a ver. Sí. Es una historia muy interesante sobre la operación Andiña, que toma el tema de esa posible operación que pretendía instalar una comunidad israelí en el sur de Argentina, un tema que ha vuelto al tapete. Sí, con Natalia Oreiro. En estos tiempos con Natalia Oreiro, o bueno, la comedia Porno y Helado, por también, ejemplo. Sí. También se estuvo grabando Margarita, la serie de Cris Morena. Se hizo también hace poco Amor Animal, que tiene varias escenas que se grabaron acá en Montevideo. Así que bueno, se está desarrollando muy bien y eso es algo súper positivo. Punto para la producción audiovisual uruguaya. Creo que para ver esta serie tenemos que esperar hasta el 2027, sí, ¿no? falta todavía, vamos a tener que esperar, pero bueno, ahí nos acordaremos cuando estaba cortada la Plaza Independencia. Lo que no falta nada es para irnos, son las 19:58, llega la música Me Llueve y con música nos despedimos, nos vamos con una de Fan People y mañana, Sofi, a las 7, acá, a la misma hora, en el mismo lugar. Informativo de cierre, entonces vuelve en la jornada del martes, se quedan con la música Me Llueve y después, por supuesto, con Casi Mañana para cerrar la programación de La Diaria Radio.